Bienvenido, Padre. Muy buenas noches, queridos hermanos. Me siento muy contento por estar una vez más frente a ustedes, aun cuando sea de manera digital. Estoy muy contento también que podamos tocar este tema tan importante que se ha propuesto para los que recién están llegando quizá a la transmisión o a los que ya están. Voy a recordarles el título de esta charla. Es ¿a quién recurrimos en nuestras tribulaciones? Auxilio del Espíritu Santo y de nuestra Madre Santísima. Y digo que es muy oportuno en este tiempo, puesto que justamente creo que todos nosotros, por toda esta pandemia que estamos experimentando, viviendo, hemos tenido fuertes tiempos de tribulación. Para esto, entonces, les quiero proponer 3 puntos importantes para poder desarrollar este tema. Primero vamos a tratar la distinción de las tribulaciones. Básicamente hay 2 tipos de tribulaciones. Luego, la función, la misión y la actuación del Espíritu Santo en estas tribulaciones. Y también, tercer punto, la presencia y también el modelo de María como aquella que ha tenido que también pasar por esos momentos y que nos da ejemplo entonces de cómo superarlos, ¿no? O cómo vivirlos convenientemente, ¿no? Entonces, les invito a prestar atención a este primer punto acerca de las tribulaciones. Para ello, quisiera irme a la raíz etimológica de este término de tribulación, ¿no? Que viene de una raíz latina, ¿no? Tribulatio, ¿no? De la cual se desprenden algunas palabras en español que nosotros conocemos, ¿no? Por ejemplo, primero hay que decir que el tribulum, ¿no? Era una herramienta que se utilizaba antiguamente para lo que se conoce actualmente trillar el campo, ¿no? Justamente de allí viene, ¿no? Del trillar, tribulum, también tribulatio, ¿no? Siguiente. De allí entonces se desprende la palabra trillar, como he dicho, también trillo, que es la herramienta, y también el término triturar, ¿no? Del cual también utilizado para este ambiente agrícola, ¿no? Cuando ya se sacaba, por ejemplo, el trigo, se lo trituraba, ¿no? Y justamente estaba unido el acto de triturar con también el hecho de que lo que produce el triturar es el trigo, ¿no? Eso es muy, muy bonito, ¿no? Porque podríamos decir que la tribulación es un estado en el que se rasga nuestra tierra, ¿no? Para disponerla a una nueva siembra, la cual también tendrá en su debido momento una cosecha y también habrá sobre ella este acto de triturar para que luego se convierta en trigo, en pan, pues, es decir, que dé fruto, ¿no? Entonces se puede decir que las tribulaciones tienen una acepción positiva, ¿no? En ese sentido. Pero también existe una forma diversa de tribulación y es una manera negativa, es la acepción dañina, la acepción que en cambio nos causa daño, ¿no? La primera es la que viene de Dios y la segunda que menciono es la que viene del demonio, ¿no? La primera, la que nos hace dar fruto, dar trigo, ¿no? Es la que Dios mismo quiere para la persona y lo hace entrar en un estado de cierta aflicción, una conveniente también tristeza, ¿no? Y el alma se siente de alguna manera inclusive hasta, digamos así, abandonada de Dios. Es lo que llama San Juan de la Cruz la noche oscura. Es decir, que el alma se siente en un estado de purificación. Y ojo a esto, lo recalco, esto lo quiere Dios para que el alma se purifique y aprenda a desasirse, es decir, a desprenderse de todo lo que no es Dios.
Voy a profundizar este punto un poco más adelante. Ahora, en cuanto a la tribulación negativa, esta viene del demonio, en cambio, ¿no? Y es la tribulación que es a causa de nuestros pecados. Es decir, que nosotros nos hemos alejado de Dios por el pecado, hemos hecho un distanciamiento con Él, el cual, digamos así, interrumpe, obstruye a que su gracia venga hacia nosotros de una manera fuerte, potente, ¿no? Y entonces experimentamos algo muy parecido a esta otra tribulación que he mencionado, pero el origen es distinto y el fin también. El origen de esta segunda tribulación, como he dicho, es el pecado, es nuestra culpa. Dios no quiere que estemos en esa situación, pero nos hemos metido por nuestra propia culpa, ¿no? Pongamos un ejemplo de una tribulación de Dios, una tribulación que Dios quiere, ¿no? Esta, por ejemplo, se da cuando la persona tiene una perseverancia normal, tiene sentimientos muy grandes, efusivos por la oración, por el grupo al que pertenece, está muy entregado, va a la parroquia, eh, es fiel, ¿no? Pero se da cuenta que de poco en poco va quitándose de sí los sentimientos, los afectos, ¿no? Y entonces esta persona siente como si ya no siente a Dios, ¿no? Está como en una especie de desierto, de turbación, ¿no? Esa es la tribulación, ¿no? Y entonces aquí esta persona no entiende por qué si antes cuando oraba sentía muy bonito y ahora ya no siente nada, ¿no? ¿Por qué le está pasando esto? Y entonces, por ejemplo, San Juan de la Cruz dice que muchas personas confundidas por este estado, no sabiendo que Dios ha permitido y ha querido que ellas entren en este estado, toman malas resoluciones, ¿no? Y a veces piensan, lo que falta es, no sé, hacer un retiro espiritual, ¿no? Lo que falta es, no sé, ir a visitar a ese sacerdote y que me haga una oración especial aquí y acá, ¿no? Y San Juan de la Cruz dice, no, no, esperen un momento. Claro que el retiro está bien, claro que la oración del sacerdote es muy buena, ¿no? Pero en estas circunstancias no hay que pensar que uno está haciendo las cosas mal, sino más bien que hay que aprovechar las circunstancias para perseverar en esta situación porque Dios está preparando algo muy, muy grande para la persona. Pero esto es porque ella ha tenido un recorrido de fe bueno, ¿no? Se ha entregado al Señor de manera conveniente, ¿no? Otro ejemplo es inclusive muchas veces las situaciones de la familia, ¿no? Cuando a alguien quizá de la familia se encuentra en una situación grave o estamos en una crisis económica, hay una enfermedad, ¿por qué no mencionar inclusive actualmente esta pandemia, ¿no? Entonces, si es que Dios quiere esta situación, entonces nosotros tenemos que sentirnos como el oro que está siendo pasado por el fuego. Y Él permite y quiere justamente esto para que nosotros adelantemos en fe, nos perfeccionemos en la esperanza, para que aprendamos a amarle al Señor constantemente y así Él purifica en nosotros las tres virtudes teologales, que son la caridad, la esperanza y la fe, por medio de estas tribulaciones queridas por Dios. Así lo dice San Juan de la Cruz, ¿no? En cambio, un ejemplo de una tribulación negativa o que viene del demonio y a causa de nuestros pecados es cuando nosotros mismos, por ejemplo, hemos cometido un pecado mortal o tenemos pecados por ahí escondidos, sutiles. A veces pensamos que son pequeñitos, pero que no hacen mucho daño en nuestra vida espiritual, nadie se da cuenta. Me confieso y ya, y luego si es que lo hago otra vez, me vuelvo a confesar, no pasa nada. Y no hay un sincero acto de contrición y tampoco eh, una digamos así, una fuerte eh, obra de detestación de estos pecados, ¿no? Me refiero a esta obra como a un momento delante de Dios donde se declara delante de Dios que uno detesta y aborrece los pecados, ¿no? Cuando no hay esto y uno tiene los pecados guardaditos, ¿no? Entonces de a poco, uno se va alejando de Dios, ¿no? Y entonces esta tribulación en forma espiritual nos hace quedar en lo que se conoce en la vida espiritual como en la asedia. Y uno está allí muy, muy, muy
perezoso para las cosas de Dios, que para ir al grupo, que para hacer la oración, que para el rosario, para leer la Biblia, uno está con una pereza impresionante, ¿no? Y de manera más, digamos, familiar, humana, que nos toca ya no el área más espiritual, sino humana, como he dicho, a causa de nuestros pecados, entonces hay también conflictos en la familia, inclusive, ¿no? ¿Por qué no mencionar esto? Por muchos pecados de eh, superstición, de esoterismo, de magia, brujería, ¿no? Luego entonces uno puede estar tocado en la parte también financiera, la parte también de la familia, inclusive de concepción de hijos, de la educación de los hijos, en la parte profesional. Y esto también puede venir justamente porque quizá en nuestra vida pasada hemos tenido pecados de los cuales no nos hemos arrepentido y entonces estos nos han hecho entrar en este estado de tribulación del cual el demonio se vale para instigar, para meter su veneno, es decir, para hacernos sufrir, ¿no? Entonces, si hacemos esta correcta distinción, podemos también hacer un discernimiento y preguntarnos, Señor, la tribulación por la que estoy pasando, ¿viene de ti? ¿Es querida por ti? ¿O proviene de mis pecados? Más bien es querida por el demonio, ¿no? Entonces ese es el primer punto que quería compartir. Hay dos tipos de tribulaciones, la que viene de Dios y que tenemos como imagen maravillosa y perfectísima al mismo Cristo. Cristo pasó por la más grande y fuerte tribulación, sobre todo en la cruz, ¿no? Y esto era algo querido por Dios y él supo vivirlo, experimentarlo, ¿no? Para entregarlo todo al Señor en la perseverancia, ¿no? Ya les voy a dar algunas sugerencias para poder superar y vivir bien esos momentos de tribulación. Y por otro lado, teníamos esta tribulación negativa que es proveniente del hombre, de su pecado, y del cual el demonio se vale para instigar, para azotar, para oprimir, que también es una acepción del término tribulación, ¿no? Es estar bien oprimido, ¿no? Y esto causa luego también tristeza. El segundo punto es justamente el Espíritu Santo, ¿no? En medio de estas tribulaciones, ya sean las negativas o las positivas, las que vienen de Dios o las que vienen del demonio, uno tiene que recurrir al Espíritu Santo, porque Él es el Dios siempre cercano, es el Dios que está en nosotros en la tribulación, ¿no? ¿Por qué al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el que ordena, es el que guía y purifica, ¿no? Una tribulación normalmente hace que uno caiga en cierta confusión y la confusión nos puede desordenar, nos puede quitar las luces guías o las líneas guías, las flechitas que nos guiaban por el buen camino y también nos puede obstaculizar, nos puede paralizar y no procurar más bien un aprovechamiento de la situación para purificarnos en lo que he mencionado antes, en la fe, en la esperanza y en la caridad, ¿no? Entonces, podemos tomar algunas citas del Antiguo Testamento, ¿no? Eso es maravilloso, como en el Génesis se dice que en el principio todo era caos, todo era confusión. El término hebreo que se utiliza allí es tohu babohu, ¿no? Que significa que todo estaba completamente caótico, estaba sin orden, sin forma, ¿no? Y entonces el Espíritu Santo se movía, ¿no? El Espíritu Santo aleteaba sobre las aguas y él era el que iba dando orden, el que iba guiando toda esta maravillosa obra de arte de la creación y que además le daba a cada ser también su existencia, ¿no? Porque era una obra también del Espíritu Santo, ya que la Trinidad es la que crea, la que obra, ¿no? Y crear de la nada significa perfeccionar, de cierta manera también purificar la nada, hacerla existente, ¿no? Y entonces, así el Espíritu Santo va como obrando en esta oscuridad, en este desorden, en este caos, ¿no? En esta tribulación del absoluto, ¿no? Cuando no existía nada, ¿no?
Esta es una tribulación absoluta, ¿no? Es decir, que allí todo era confusión y caos, ¿no? Pero el Espíritu Santo va y lo ordena y sale esta maravillosa creación que somos nosotros, ¿no? Por otro lado, si tomamos un episodio muy grande y conocido del Antiguo Testamento, me refiero al Éxodo, podemos notar que allí es el Espíritu Santo el que también guía, el que ordena al pueblo y que purifica a este mismo pueblo durante 40 años. Nos dice el texto bíblico que había una columna de fuego y una nube que guiaba al pueblo en la noche, la columna de fuego, y en el día esta nube. Entonces el pueblo de Dios tenía un guía hacia dónde dirigirse. Este espíritu fue el que les llevó al Sinaí. Este espíritu es el que les impulsó también a tener esta arca de la alianza. Este Espíritu Santo fue el que les motivó a pedir de parte de Dios también una ley, eh, una norma para todo el pueblo, ¿no? Y este mismo Espíritu Santo es el que los guió para que no murieran en el desierto los que no debían morir, y los que debían morir, entonces que tenían que dejar sus cuerpos tendidos allí sobre la arena, ¿no? Para que luego, por la mano de Moisés y luego por la sucesión con Josué, puedan llegar a la tierra prometida. Es decir, que los purifica de tal manera por 40 años para que estén listos a entrar a esta tierra, ¿no? Orden, guía y purificación. Es el Espíritu Santo, entonces, el que ayuda en la tribulación para poder superarla, ¿no? Y por antonomasia tenemos la figura misma de Jesucristo, la persona misma de Cristo, el cual decía, eso es maravilloso, ¿no? Decía, Padre, dame la gloria que tenía antes de la creación del mundo. Padre, glorifica a tu Hijo, ¿no? Y él se refería en el Evangelio de Juan no a otra cosa, sino a la cruz y al Espíritu Santo. Así lo dice San Agustín. Así también lo reafirma Santa Catalina de Siena y de alguna manera también lo expresa Madre Teresa de Calcuta. Dicen lo siguiente estos santos, ¿no? San Agustín dice que la gloria de Jesucristo es el Espíritu Santo, puesto que Él es el que hace que Él, el Hijo, ¿no?, entre en una comunión de amor perfectísima con el Padre. Si bien sabemos que el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo, ¿no? Entonces, Cristo, al recibir la gloria en la cruz, estaba ya no solamente uniendo al Padre con sí mismo, con el Hijo, ¿no?, con sí mismo, sino que ahora estaba uniendo al Padre y en Cristo a todos nosotros que somos hijos de Dios y los que serán, ¿no? Es decir, que estaba dándole una gloria a Dios perfectísima como siempre le había dado, pero ahora estaba haciendo esto como ensalzado, ¿no? Estaba como, digamos así, no perfeccionado porque ya siempre fue perfecta la gloria que daba el Hijo al Padre, pero sí estaba siendo como adoptada esta nueva forma de dar gloria al Padre gracias a que Cristo nos injerta en Él, en la cruz, para poder glorificar al Padre de una manera suprema, ¿no? Los hijos adoptivos que somos nosotros, ¿no? Entonces, Cristo miraba el final, miraba la meta, estaba bien guiado, ¿no? Sabía hacia dónde se dirigía, es decir, que tenía un orden y quería purificarnos a nosotros para poder entrar entonces en esta nueva relación con el Padre y así darle gloria suprema. Esto se repite en cada Eucaristía y allí es cuando se da mayor gloria a Dios. Por eso el sacerdote, cuando hace la doxología, que es el momento de glorificación justamente, ¿no?, es cuando eleva el pan, eleva el cáliz, ¿no?, el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo, y dice, por Cristo, con Él y en Él. Y todos nosotros respondemos, amén, porque nosotros nos entregamos junto con esta ofrenda al Padre, con Él, en Él, por Él, para Él, ¿no?, justamente en Cristo al Padre, ¿no? Y así el Espíritu Santo, en medio de la más grande y fuerte tribulación que cualquier ser humano haya podido experimentar, me refiero a Cristo, ha hecho posible que Cristo
diese esta gloria, ha podido hacer que Cristo dé el mayor modelo de una conveniente asimilación, aceptación y ofrecimiento de la tribulación, ¿no? Esto en el caso, sobre todo cuando es querido por Dios, ¿no? Y cuando no es querido por Dios, también el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda siempre y cuando nosotros le pidamos, ¿no? Tenemos también ejemplos de estas situaciones, por ejemplo, San Agustín, ¿no? San Agustín, a pesar de que él estaba en un estado de confusión, ya que no encontraba la religión verdadera y estaba por allí con unas corrientes filosóficas y otras, él pedía a Dios que le guiara, ¿no? A pesar de que era inclusive por sus pecados que él no podía ver claro cuál era el camino que Dios le estaba ofreciendo, ¿no? Pero el Espíritu Santo, gracias a que él le clamaba en sus incertidumbres, le fue guiando para que encontrara la religión correcta, que es el cristianismo, en ese entonces, ¿no? El catolicismo, y luego se hiciera inclusive sacerdote y obispo, ¿no? Luego Santa Catalina de Siena nos dice que la cruz es justamente el lugar donde Cristo se hace como machacar, ¿no? Se hace triturar, ¿no? Por la siguiente forma, ¿no? Ella tuvo una visión y decía, se me reveló lo siguiente, ¿no? Había un yunque, nosotros conocemos, ¿no? El yunque se utiliza sobre todo para poner encima metales y por medio de golpes, ¿no? Ir modelando estos metales que están al rojo vivo, ¿no? Entonces decía que el Espíritu Santo eh, y la cruz tomaban estas formas en la visión que tenía, ¿no? Un yunque, Cristo era este metal al rojo vivo, ¿no? El fuego, ¿no? Y que venía con este mazo, ¿no? Y le daban a Cristo, ¿no? Y esto era la cruz y el Espíritu Santo que machacaban a Cristo, ¿no? Y esa es la imagen propia de la tribulación, ¿no? Cuando uno se siente realmente trillado, ¿no? Es decir, que viene con este trillo, ¿no? Y comienza a trillar el campo, ¿no? Entonces Cristo también es de esa manera, creo que se dice así, ¿no? Es trillado, ¿no? Y entonces hace posible que se encienda, ¿no? Este Espíritu Santo en él, ¿no? Y luego haga posible la obra de la redención completa, humana, ¿no? Y por último, también Madre Teresa de Calcuta utiliza esta figura para decir que Cristo en la cruz, ¿no? Es más bien como un horno. Hay un horno y el fuego del Espíritu comienza a hornear a Cristo y lo hace pan como alimento luego para todo el mundo, ¿no? Es decir, que por todos lados se experimenta esta fuerte presión, este momento duro, este momento de fuego, ¿no? Y es la tribulación que el Espíritu Santo entonces ayuda a que nosotros nos purifiquemos, Cristo haciéndose pan eucarístico y nosotros convirtiéndonos también en hostias vivas para luego dar de comer a los demás. Así decía Madre Teresa de Calcuta, tenemos que convertirnos en pan. Y decía ella, hay que dejar que los demás nos coman, ¿no? Nos coman. Y esto se da justamente cuando uno aprende a sobresalir, llevar, repito esto, y dejarse purificar por la tribulación, ¿no? Esto es en cuanto al Espíritu Santo, ¿no? Que guía, que ordena y que purifica en las tribulaciones. Y el último punto es la Santísima Virgen María. María tuvo dos tribulaciones, básicamente. Hubo una primera tribulación personal y luego tuvo una tribulación solidaria o comunitaria, ¿no? La tribulación personal de María, analizada, mirada, contemplada, nos ayudará a también nosotros aprender a llevar nuestras tribulaciones, ¿no? La tribulación personal de María comenzó, pienso, desde el momento del anuncio del ángel. Es el momento muy diciente con el cual va a empezar este momento que va a durar años en ella, ¿no? El ángel le dice a María que su hijo es un rey, es un príncipe,
que va a ocupar el trono de David, su padre, ¿no? Y que va a reinar, ¿no? Entonces, María, ustedes se la imaginan diciendo, bueno, ¿en qué me he metido? Voy a ser la madre del rey, ¿no? ¿En qué me he metido, no? Estoy concibiendo a un hijo que es el Hijo de Dios y no es por obra de un varón. Esto quiere decir que voy a tener complicaciones con José, por supuesto que sí, ¿no? Pero no solamente esto, sino que ustedes se imaginan que Jesucristo iba creciendo, ¿no? Ya tenía sus 15 años, 20 años, llegó a los 30 años, 33 años, y las palabras del ángel no se ven así como las había anunciado, que se iba a sentar en el trono de David su padre, que iba a reinar con cetro de hierro, que iba a ser el príncipe de la paz. A ver, pero ¿dónde está eso? Lo ve en una cruz, lo ve ya muriéndose, ¿no? María tuvo que haber pasado por un momento fuerte entonces también de tribulación. ¿Dónde está el cumplimiento de estas palabras, no? Quizá un consuelo de ella fue cuando los profetas encontrados en el templo, Simeón y Ana, ya le decían que su corazón iba a ser traspasado por una espada. Y entonces, ¿cómo entender todo esto? ¿Cómo aceptar la situación de mi hijo, no? Y entonces, para estas situaciones, quiero citar a San Juan de la Cruz. María tenía esto de una forma muy diciente, muy clara, ¿no? Y San Juan de la Cruz nos lo explica, ¿no? Dice él que en esos momentos de tribulación personal uno tiene que tener tres cosas importantísimas con las cuales va a poder superar y vivir bien estas situaciones. Dice San Juan de la Cruz, primero, paciencia. Segundo, oración. Y tercero, esperanza, ¿no? Paciencia, oración y esperanza. Puesto que las tribulaciones no son eternas y uno sabe que en un momento va a acabar. Una bonita frase es, esto también va a acabar, ¿no? Sencillamente eso también va a acabar. Y esto nos da consuelo por lo menos para continuar luchando, ¿no? Luego la oración, obviamente, puesto que es el canal por donde la gracia de Dios actúa en nosotros portentosamente, y aun cuando no sintamos nada, aun cuando estemos en el desierto, ¿no? Y no haya consuelos afectivos muy elocuentes o muy exuberantes, muy sensibles, uno debe continuar en la oración. San Juan de la Cruz dice que cuando uno siente muchas cosas bonitas en la oración, no hay mérito. Uno recibe gracia, sí, pero realmente no hay mérito, ¿no? En cambio, dice que cuando uno está en la oración y está así como en este desierto, se siente como triturado, ¿no? Por la situación por la que esté pasando, entonces allí la oración tiene mérito, puesto que ya no lo hace uno porque los sentimientos le están pidiendo, sino porque ya la inteligencia, la voluntad y la razón, que son los principios del amor, que son los principios del bien, entonces determinan que tiene que continuar en oración. Y allí entonces uno recibe gracias innumerables, maravillosas, grandísimas, ¿no? Insospechadas, porque el Espíritu Santo, Dios, comienza a actuar de una manera muy fuerte. Si en la tribulación, por ejemplo, decimos, Jesús, en ti confío, si en la tribulación decimos, Señor, yo te amo, si en la tribulación uno alaba al Señor, entonces pues esos momentos de oración van a granjearnos muchísimas gracias, ¿no? Y por último, él dice, San Juan de la Cruz, la esperanza, puesto que siempre tenemos que tener un objetivo, una meta. Si solamente vivimos la tribulación y agachamos la cabeza y miramos la situación deplorable por la que estamos pasando, esa situación oscura, pues nos desanimamos, pues nos ponemos a llorar, nos deprimimos y caemos en un estrés horrible, ¿no? En cambio, la esperanza es levantar la cabeza, mirar al futuro y saber esto, todo esto va a tener un buen final. Ya Cristo ha muerto por mí en la cruz, ya todo está solucionado. Ya tengo realmente todas las herramientas para sobresalir de la situación. Sé que después de la tormenta ya viene la calma, viene el momento pacífico, pues yo confío en el Señor. La esperanza entonces también es un acto de confianza en que Dios me sostiene y va a hacer que todo lo que ha pasado, inclusive lo malo, utilizando las palabras de San Pablo, inclusive del pecado, ¿no? Va a sacar la gracia, va a sacar el bien,
va a hacer algo bueno, puesto que todo es para bien para los que aman a Dios, ¿no? María vivió esto pacientemente. Las palabras del ángel nunca las vio de una manera humana cumplidas, pero tenía paciencia. Inclusive después de la muerte del Señor, aún tiene paciencia para esperar aquello que Dios le quería dar. Y permanecía en una constante oración. San Luis María Griñón de Montfort dice de la Santísima Virgen María que ella tenía una oración ininterrumpida, es decir, que estaba siempre, siempre, siempre orando, ¿no? Unida a Dios. Y es que esto es lo que le sostenía para no echarse a llorar, para no deprimirse, ¿no? Y coger con los otros discípulos y apóstoles y ponerse a construir ahí una lloradera de, de sufrimiento por la muerte de su hijo. No, no, no. El texto no dice que María lloraba, ¿no? Más bien dice que los apóstoles podían reunirse ya que ella estaba en medio de ellos, como acogiéndolos, aconsejándolos, vengan, vengan, ¿no? ¿De dónde venía esto? Pues de la oración, una sabiduría especial, una inteligencia que podía penetrar los misteriosos acontecimientos y así descubrir que había algo más. Y esto viene de la oración, ¿no? Y por último, la esperanza. María es justamente la madre de la esperanza, porque ante toda eh, maldad, ante todo pecado, ante toda tribulación, ella esperaba algo todavía mucho más grande y era el fruto de la resurrección, ¿no? Ella entonces nos enseña a vivir fuertemente la paciencia, la oración y la esperanza, que es lo que San Juan de la Cruz nos enseña para poder superar esos momentos oscuros de tribulación, ¿no? Y por último, quisiera, queridos hermanos, con ustedes eh, decirles algunas cosas prácticas para poder superar esos momentos o, como he dicho antes y lo repito, bien vivir esos momentos de tribulación, puesto que pueden ser oportunidades para purificarnos, como hemos dicho antes, ¿no? Siempre y cuando sea la tribulación que Dios quiere. Si es la tribulación que viene del demonio, entonces uno tiene que igual tener la paciencia, la oración y la esperanza para en cambio salir de esa tribulación. Hay que salir lo antes posible, ¿no? En cambio, la que es de Dios, inclusive pueden durar años. Madre Teresa de Calcuta lo experimentó 40 años. San Juan de la Cruz lo experimentó también unos 30 años de su vida, ¿no? Y era esta experiencia fuerte de una ausencia de Dios, ¿no? Una tribulación existencial por muchos años, ¿no? Y que sin embargo, por medio de la oración, la paciencia y la esperanza, pudieron vivir santamente, ¿no? Inclusive hasta el final perseveraron y por ello el día de hoy los llamamos santos, ¿no? Las cosas prácticas que puedo compartir con ustedes. Primero, disciplina espiritual. Es decir, que tengan un orden de oración, de prácticas de piedad, ¿no? Si se suele ayunar, si se suele rezar el rosario, si se suele rezar la coronilla u otra práctica de piedad, el Vía Crucis, la lectura bíblica, tener disciplina, que no sea algo espontáneo, que no sea algo demasiado así antojadizo, sino que haya una disciplina por lo menos básica. Luego sí se puede dejar una cierta o un cierto margen de creatividad, ¿no? Para quizá ahora voy a hacer esto de acá o esto de acá, ¿no? Pero hay que tener cosas básicas que uno no puede renunciar a ellas y tiene que hacerlo todos los días de manera matemática, no mecánica, pero sí matemática, es decir, ordenada todos los días, ¿no? Esa es la disciplina espiritual para los momentos de tribulación y para toda nuestra vida, pero que en los momentos de tribulación tienen que todavía reforzarse más, puesto que si uno afloja esto, puede caer en una desidia o en una flojera, pereza tremendísima, ¿no? Luego, segunda práctica, hacer lo que se hacía antes de la tribulación, permanecer en las prácticas nobles y buenas que uno hacía. Si era el servicio a la iglesia, si es que tenías algún ministerio o una misión o tus devociones personales también, entonces mantenerlas, no cambiarlas, no renunciar a ellas, porque también esto daría paso a un desorden, a un caos, ¿no? Y ya no a una purificación. Tercer punto práctico, acompañamiento. Es decir, que
haya alguien que en esos momentos fuertes les ayude a discernir, que les dé consejos para que ustedes no caigan en una interpretación subjetiva de la realidad, es decir, lo que yo pienso, lo que yo considero. Como uno está en el momento de tribulación, es muy difícil mirar claramente lo que le está pasando. Y entonces es bueno que alguien desde afuera, ¿no? Dé los consejos, las sugerencias. Cuarto punto es la alabanza. Es decir, que en la tribulación uno también tiene que aprender a alabar, a cantar, a decirle al Señor, a pesar de todo lo que está pasando, yo pongo mi alegría en ti, mi regocijo, mi gozo en ti. Y esta alabanza hace que uno pueda también mirar con otros ojos la situación personal, porque entonces una mirada de alegría, inclusive en el dolor, inclusive en la oscuridad, ilumina el momento, ¿no? Y hace que la persona pueda también llevar hasta con cierto humor estos momentos difíciles, ¿no? El humor es siempre necesario, ¿no? Y para ello la alabanza, ¿no? Y por último, la última práctica o algo práctico para esos momentos es el servicio, ¿no? Es decir, aprender a salir de uno mismo, puesto que la tribulación nos puede hacer ensimismarnos, solamente mirarnos a nosotros mismos y decir, ah, pobre de mí, y ahora tengo que estar orando por mí, y a todo el mundo oren por mí, y por mí, por mí, por mí, por mí, todo el tiempo por mi situación, por mi familia, por mis cosas, ¿no? Y no nos hace salir de nosotros mismos para darnos cuenta que hay otras cosas además de lo que nos está pasando. Y esas otras cosas nos mueven a ayudar, nos mueven a compromiso, nos mueven entonces a salirnos de nosotros mismos para poder como romper esta tela de confusión que puede haber en la tribulación, ¿no? Cuando uno sirve al otro, entonces también se deja como tocar de la otra realidad y uno de alguna manera sale de su propia tribulación para unirse a la del otro y entonces poder desde afuera contemplar la situación personal, ¿no? Entonces uno a veces cuando está metido solamente en su propia tribulación, uno llega a decir quizá yo soy el hombre que más sufre en este mundo, o a veces en falsa humildad dicen sí, yo sé que hay otras personas que sufren más y que yo voy a superarlo a pesar de todo, pero en el corazón como no sirve a nadie, ¿no? Como no está fuera de sí mismo, está más bien allá en lo más profundo diciendo, sí, sí, todo eso que digo realmente no es verdad. Yo estoy sufriendo muchísimo y de aquí no sé si voy a salir, ¿no? Entonces, cuando uno sirve al otro, en cambio, toca la tribulación del otro, toca la necesidad del otro y puede mirar desde fuera su propia situación. Y entonces allí sí decir, bueno, esto quizás no es tan grave o esto es grave, pero me doy cuenta que Dios ayuda. Si yo he ayudado a una persona en alguna situación, ¿cómo Dios no me va a ayudar a mí, ¿no? Para poder sobresalir de esta por la que estoy pasando, ¿no? Esto, entonces, es lo que podría decirles también de manera así breve, resumida, de este tema que me han pedido, ¿no? Entonces, resumiendo todo, para que si alguien llegó al final, entonces pueda anotarlo, diría lo siguiente. ¿A quién recurrimos, en nuestras tribulaciones? Auxilio del Espíritu Santo y de nuestra Madre Santísima. Hay dos tipos de tribulación, la tribulación que proviene de Dios, la que es querida por Dios, y tenemos como ejemplo a Cristo y la cruz. Hay una tribulación que no es querida por Dios y que tenemos que salir de ella rápido, ¿no? Y proviene de nosotros mismos, del pecado, y de la cual se aprovecha el demonio para instigarnos, para dañarnos, ¿no? Aquí sale al paso el Espíritu Santo. Tenemos que recurrir a Él, pedir su compañía, pedir su presencia constante, ya que Él es el siempre cercano en la tribulación, ya que Él ordena, guía y purifica. Al paso nos sale también la ayuda, el ejemplo de María Santísima, ella que tuvo una tribulación personal y una tribulación solidaria o comunitaria. La personal la vemos sobre todo en toda su vida al mirar a su hijo y sobre todo en la cruz. Ella vivió la paciencia, la oración y la esperanza, que son consejos de San Juan de la Cruz para poder superar y bien vivir esos momentos de tribulación. Y solamente para recalcar, María también tuvo este momento de tribulación solidaria, comunitaria, ¿no? ¿Por qué? Porque se unió a su hijo y también junto a él
se unió al dolor de todos los seres humanos y por eso hasta el día de hoy María sigue viniendo, sigue tocando nuestra realidad por medio de las apariciones marianas, llámese Fátima, llámese Lourdes, llámese La Salette, ¿no? O también otras apariciones actuales como Garabandal o Meyugori, ¿no? Que están allí dándonos una muestra de la presencia maternal de María, ¿no? Con la cual ella se está uniendo también a nuestras tribulaciones. Y ella lo ha superado en su vida mortal, repito, por medio de la paciencia, la oración y la esperanza. Y por último, las prácticas concretas que quisiera compartir con ustedes, de manera de resumen, fueron las siguientes. Disciplina espiritual, hacer lo que se hacía antes, acompañamiento espiritual, alabanza y servicio. Disculpen si hablo demasiado rápido. Padre, si nos hace el favor de hacer la oración final. Por supuesto. Les invito a todos, queridos hermanos, a que se dispongan para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Te pedimos, Dios Espíritu Santo, que desciendas a cada uno de nosotros, sobre todo en los momentos difíciles por los que podemos estar pasando. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María. Ayúdanos a entender, comprender cada vez mejor nuestra vida, para discernir, para entender si lo que estamos pasando es una oportunidad para purificarnos, ordenarnos, disciplinarnos, o si es algo que proviene de nuestra culpabilidad pecaminosa, y entonces aprender a salir de estas situaciones. Como sea, te pedimos que vengas y nos ayudes, nos auxilies, puesto que sin ti nada podríamos. María Santísima, sé nuestro ejemplo, nuestro modelo, que en los momentos de tribulación podamos mirarte a ti y que allí, viéndote a los pies de la cruz, contemplando a tu Hijo, sepamos también nosotros contemplarle a Él crucificado, y entonces todas nuestras dolencias, nuestros sufrimientos serán consolados, inclusive hasta vergüenza nos daría quejarnos delante de aquel hombre Dios crucificado por nosotros. Para que esto se haga realidad y efectivo en nosotros, yo como ministro de Dios les doy a cada uno de ustedes la bendición del Señor. Por intercesión de la buena Madre, de todos los ángeles y santos, les bendiga Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, gracias al padre Byron, pues le damos las gracias a él, ¿verdad? Por su oportunidad, por su tiempo, y pues a lo mejor puede estar ocupado, pero siempre hay un tiempito, ¿verdad? Para todo, entonces, especialmente para Dios. Así que gracias, padre, y gracias a todas las personas que estuvieron ahí conectadas, ¿verdad? Durante esta transmisión, pues, que se tomaron ese tiempo, ese momento, ¿verdad? Para escuchar, ¿verdad? Sobre este tema muy, muy interesante, muy mal sobre la tribulación, ¿verdad? Que acudimos. Sabemos de que a lo mejor estamos pasando situaciones muy difíciles en nuestra vida y aquí está, ¿verdad? Que queremos de buscar es a nuestro Dios, ¿verdad? Y en otras cosas, porque a veces nos podemos buscar, ¿verdad? Otras cosas en vez de buscar la ayuda de Dios, ¿verdad? Que es la que necesitamos todos nosotros. Pues gracias, Padre. Y también, ¿verdad? Decirle, ¿verdad? Que el Padre también tiene unas páginas de Facebook. No sé si el Padre nos puede decir, ¿verdad? Para su contenido, o si tiene página de YouTube, o en Facebook, o Instagram, Twitter, lo que tenga, para que las personas también puedan seguirlo, ¿verdad? Para que puedan ver lo que usted, contenido que usted que da. Yo sé que tiene buen contenido. Así que, ¿puede decirnos? Muy bien. Gracias por esta oportunidad de hacer una cuña publicitaria. Pueden buscar en Internet, tanto en Google como también en YouTube o en Facebook, también en Instagram.
la página o el canal se llama Un Padrecito, ¿no? Un Padrecito. No pondrán El Padrecito porque si ponen El Padrecito le sale Cantinflas, ¿no? Sale la película. Entonces tienen que poner Un Padrecito y allí pueden encontrar el material que yo produzco, digamos así. Son videos los cuales son enseñanzas de las reflexiones de la liturgia del día, a veces del Evangelio, a veces de la primera lectura o una combinación, ¿no? También hay muchos videos de respuestas a preguntas que hacen las personas. También ayudo a muchas personas a través de WhatsApp, ¿no? Hay un número también que pueden encontrar en las páginas y allí pueden escribirme y a veces si quieren contactar, por ejemplo, para una charla o si quieren una conversación, una dirección espiritual, entonces ahí también se ofrecen en estos canales o en estas páginas, ¿no? También hay cursos de teología que brindo. Cada viernes hubo cursos de teología. Ahora estamos en Cristología. Si alguien está interesado, ya está hecho el curso de introducción a la teología. Está hecho también el curso de teología fundamental, también el curso de Trinidad. Y ahora nos encontramos en Cristología. Y ojo que esto es dado justamente para laicos, ¿no? Esto es básicamente lo que se tiene en Un Padrecito. Y hay otra página que se llama Un Sacerdote Millennial, y eso también pueden encontrarlo en YouTube y en Facebook, Un Sacerdote Millennial. Y es una página que produce contenido sobre todo para jóvenes, ¿no? Y temas de la actualidad. Gracias, Padre, por darnos dar esas páginas. Y sé que, pues, para ahí, ¿verdad? Para los que están ahí, pues, hay que seguirlo ya, seguirlo, ¿verdad? Porque a veces pues, seguimos otras cosas que no tienen nada productivo, y yo sé que esto sí, así de que para todas las personas que están ahí, ¿verdad? Viéndonos, que están conectadas, pues, sigamos